50% o 60% solo tienen estudios secundarios, ¿no? Eso no puede ser porque esa gente tiene otros intereses. Debe ser realmente un modelo de la sociedad. Y nosotros en el Parlamento, en Alemania y hasta entre los ministros, todavía encontramos a trabajadores, a operarios. Ya, pero mire. Eso es yo creo que es muy importante porque la gente, si solo ve la clase bonita, bien vestida y bien educada, la gente pierde los pies. Pierde el interés en participar, dice usted. Están subiendo, están por los aires, por las nubes. Bueno, pero ya no saben qué está pasando en la sociedad. Aquí en Honduras también cada vez hay menos interés, el total de personas que va a votar cada vez es más pequeño. ¿Por qué? Cada vez van más decepcionados de los políticos. Y aquí participa cualquiera. Ya tenemos 3 en línea, 3 presidentes en línea que no tienen títulos universitarios. O sea, aquí es un claro ejemplo de cómo ese libertinaje lleva a la gente más ignorante, más corrupta al poder. Y ¿qué hace? La gente que está haciendo está perdiendo interés cada vez más en las políticas, se queda apática en su casa, no va a votar, por más que le digan que es una obligación patriótica, bla, 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 no va a votar. Porque en Latinoamérica encuestas han dicho repetidamente en los últimos 10, 15 años que la gente ya no cree en la democracia, porque solo llevan un corrupto, ignorante, incompetente tras otro. Entonces, mire, usted cuando se enferma, usted aplica el sistema, el principio democrático, va a cualquier persona para darle igualdad de oportunidades a todo el mundo. ¿Verdad que no? Va a ver el médico estudiado. Y cuando quiere construir un edificio, ¿a dónde va? ¿Le da igual de oportunidades a todo el mundo? No, va donde el ingeniero. Y cuando quiere reparar sus dientes, le da igual de oportunidades a todo el mundo. No, va al dentista. Y así en todo el mundo. ¿Por qué en la política es la única que hay esa excepción? No, la política es guiada por intereses. Y si solo tenemos a la flor de la canela en la política para dirigir un país, para dirigir una municipalidad o un estado federal en Alemania, eso sería un poco demasiado corto. Esa gente no puede representar a todo el electorado. Yo pienso, y no es posible contar con profesionales de política, deben ser generalistas. En economía, porque lo que es importante para los hondureños y para todos los latinoamericanos es que hay empleo, pero ya fueron como 1/10 de todos los hondureños en los Estados Unidos, porque no hay empleo y los empleos pagan una miseria. Y lo único que es posible que haya bastante empleo y que los salarios suben es el rápido crecimiento económico. Y para eso, la historia muestra que entre más inteligentes y preparados son los gobernantes, más rápido tiende, oiga la palabra, tiende. No quiere decir que siempre pasa, pero la mayoría de las veces pasa. Mire China, todos los logros que ha hecho. Rompió en 1979 con la ideología de izquierda y de derecha y digo, vamos a poner gente competente. En menos de 2 años va a asumir el cargo un nuevo presidente y primer ministro. Los dos tienen doctorados. Uno en ingeniería eléctrica y el otro en economía. Y los mejores 10 años de Alemania, ¿cuándo fue? Cuando fue gobernada por una persona que tenía un doctorado en economía, Erhard. Inmediatamente después de la guerra, él fue el primer ministro de Economía y después fue primer ministro entre los 50 y los 60. Mire, ¿usted está de acuerdo que, por ejemplo, en los últimos 60 años, Alemania, desde el 49 de su fundación como República Federal, ha habido, la democracia cada vez se ha desarrollado más? Claro que sí. Claro, o sea, en el sentido que hoy el nivel de participación en todo aspecto, no solo en la votación, sino que en una persona ir a protestar en Alemania porque no le gusta tal, ha aumentado. Digamos, en los años inmediatos de la guerra, un montón de gente no estaba dispuesta para ir a protestar porque decidían que iban a hacer una calle en tal dirección y decidieron que no les guste en la dirección. Entonces calle no protestaba. Una democracia no es un vehículo pétreo que no se puede cambiar. Nosotros es un engranaje. Nosotros estamos ajustando según las necesidades. Hay cosas que no han funcionado bien en el pasado. Otras cosas han funcionado muy bien. Y eso es muy importante de tener... de que nuestra Constitución acompañe la evolución de la sociedad.
Eso es muy importante. Y que también haya participación ciudadana. Lo hemos visto últimamente en las grandes manifestaciones por la construcción de una central de ferrocarril subterránea en Stuttgart, ¿no? Donde los políticos querían a lo bruto hacer esta estación que tiene ciertos defectos y algunos dicen que es antieconómico el proyecto y todo eso, pero sin antes tomar el pulso a la ciudadanía. Aunque desde hace 15 años están hablando de proyecto, las autoridades están hablando y tuvieron tiempo de repasar, pero hasta ahora se les ocurre ir a protestar a la calle. A lo que vamos es lo siguiente. ¿Usted está de acuerdo que la democracia en Alemania ha evolucionado? Eso. En los últimos, y tenía que evolucionar. Sí, ese es el curso que casi todos los países han tenido, incluyendo países como esto. Hoy la democracia en Honduras está más evolucionada que hace 30 años. Pero tenemos que hacer una pausa comercial, nos dicen, y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema muy interesante con el embajador de Alemania, Karl-Heinz Rode. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando con el embajador de Alemania y hablando sobre cómo la democracia que se restituyó en Alemania en 1949 ha evolucionado y se ha solidificado en lo que va a los últimos 60 años. Entonces, en la medida que ha pasado el tiempo, se ha vuelto el país más democrático, más participativo de la masa. Entonces, queremos mostrar unas estadísticas de la tasa de crecimiento económico de Alemania en los últimos 60 años. Lo que es en español el PIB, el Producto Interno Bruto. Mostremos por favor unas estadísticas ahí de Alemania en los últimos 60 años por décadas, de la década de los 50. Entonces miramos ahí en rosado PIB, Producto Interno Bruto. Eso es la tasa de crecimiento económico anual promedio. Entonces miramos que en los 50 fue 8%, excelente. En los 60 fue 4.6%. Bajó en los 70, bajó todavía más a 2.6, en los 80 bajó a 2.0, en los 90 bajó a 1.6 y en el 2000 al 2009 1.0. Un país desarrollado necesita más o menos como un 4%, depende de la tasa de crecimiento poblacional. En el de Alemania la población crece lentamente, pero por ahí 3-4% un mínimo para que el desempleo no aumente y para que haya un constante aumento de los salarios, porque todo el mundo quiere que los salarios le aumenten. Entonces, desde los 70 Alemania está teniendo problemas y cada vez el desempleo y el subempleo, que es más difícil de medir, pero que incomoda, y por eso es que en este momento la mayoría, aunque oficialmente está cayendo la tasa de desempleo en Alemania, el subempleo sigue altísimo y la población está muy molesta con los partidos en el poder. Entonces miramos que en la medida que se ha desarrollado más la democracia, la tasa de crecimiento se ha desacelerado cada vez más, al punto que ya está en una situación casi de estancamiento total. Y el resto de Europa Occidental ha seguido casi el mismo curso. Todos los países obtuvieron sus mejores tasas de crecimiento en toda su historia en la década de los 50 y los 60. Por ejemplo, Francia creció a 6%, Italia a 7% en las 2 décadas, etc. Entonces miramos que entre más democracia, más lenta es la tasa de crecimiento. No, eso me parece un poco corto, porque si sales de una crisis o de ruinas, o sea, con 0 o con 10, es muy fácil conseguir un crecimiento en los años 50 por encima de 5%, pero no podemos pavimentar toda Alemania con edificios, con carreteras. Eso es imposible. Un argumento válido. Ni vamos a derribar todos los edificios. Se hace ya. En Berlín y en el este de Alemania, los grandes edificios de alquiler donde viven quizás 50 familias, la gente ya no quiere alquilar y vivir esos departamentos. Esas casas ya se derriban, pero no tienen nada que ver con la evolución de la
de la democracia, y eso también es una... Pero lo vemos en muchos países. Mire, usted me dice que la guerra, o sea, destruyó una gran cantidad de viviendas, de edificios, correcto. A la misma vez, como 40% de todos los edificios y viviendas están destruidos. Regresemos al estudio, por favor. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y en los últimos 60 años no ha habido ningún bombardeo, Sí. nada. A la misma vez, los estadounidenses, sobre todo los soviéticos, bueno, para la otra parte, se llevaron una gran cantidad de maquinaria y equipo al terminar, que estaban perfectos. Fue una desinversión obligatoria, Exacto, forzosa. Exacto, ¿verdad? Porque Alemania tenía mucha tecnología que era superior a todos los otros países, entonces dijeron, no, nos quedamos con estas patentes y con la maquinaria, el equipo y todo, y se llevaron también científicos como von Braun, por ejemplo, para los cohetes de la NASA, etcétera. Pero el punto es que no todos los países de Europa sufrieron guerra. Suiza estuvo neutro y no le cayó ninguna bomba. Suecia también practicó neutralidad y no le cayó ninguna bomba. Y Suiza y Suecia también tuvieron tasas de crecimiento más rápido. En los 50 y en los 60 crecieron a 6% anual, 5%. Suiza el último 20 años ha crecido 1% anual, igual de malo que la última década de Alemania. Y el desempleo ha aumentado. Yo ahí viví 15 años en Ginebra y de finales de los 80 había empleo para todo el mundo. A partir de los 90 el desempleo y la gente comenzó a estar bien incómoda y molesta. Entonces a lo que vamos es que en Suiza también ha habido una evolución de la democracia, se ha ido solidificando y fortificando cada vez más. Y miramos que en la medida que se ha ido la tasa de crecimiento, pese que no tuvieron nada que reconstruir, aún así también se fue desacelerando al punto que ya está sumamente incómodo y dolorosa porque ha aumentado enormemente el desempleo y el subempleo. Pero Carlos, le digo una cosa, yo también soy economista, diplomático de carrera, pero economista. El 1% o el 2%, o lo que este año quizás vamos a alcanzar algo como 2%, si los augurios lo han calculado bien, significa en más riqueza, mucho más que los 6% en el 1950. Porque estamos en otro nivel, en otro piso. Sí, no, pero entonces, eso no quiere decir que estamos empobreciéndonos, para nada. No, es la tasa de desempleo y subempleo. Necesita un mínimo de como 3, de una manera sostenida, 3, 4, de manera sostenida, si no el desempleo y subempleo sube. A eso iba. El problema es Alemania depende de un 33% de su mano de obra de las exportaciones. Y si va mal el mercado mundial, Estados Unidos y otros países, entonces hay un cambio brusco por el efecto multiplicativo sobre el empleo. Y eso hemos visto después de la crisis financiera. Pero el caso de China invalida ese argumento. Yo lo conozco muy bien, el argumento de que si la demanda externa cae. Mire, el caso de China, la economía mundial colapsó en el final 2008 y el 2009. Sí. La economía de casi todos los países europeos y la de Norteamérica y Latinoamérica tuvieron cifras negativas en el 2009. Honduras tuvo negativo 3, por ejemplo. Estados Unidos negativo 2, Alemania negativo 5. Ahí está. Y la demanda mundial bajó. Pero China también, las exportaciones chinas cayeron en 16%. En Honduras solo cayeron 12%. Más aún así, China creció a 9% anual en el 2009. Sí. A 9% anual. Entonces, la historia nos muestra. Pero gracias a sus exportaciones. No, si las exportaciones cayeron masivamente en 16%. En el 2009. Y aún así, China tuvo un crecimiento rápido y siguió generando una gran cantidad de empleo. Porque piensan en su mercado interno. Pero lo mismo, eso no... Eso he dicho al comienzo acerca de Honduras. Pero los políticos de hoy, el democráticamente electo en toda Europa, en Norteamérica, fracasaron. Y miramos, fracasaron. Mientras que China, que ha instituido un sistema tecnocrático, un sistema en donde ponen a la gente más preparada a los puestos, ya no importa si tiene ideología comunista, no le garantiza puestos en China. Si tiene muchos conocimientos, ahí sí le garantiza puestos. En cambio, en las democracias occidentales fracasaron por todo. Democracias latinoamericanas fracasaron. Lo único que no fracasó fue China, Vietnam, que también ha copiado el modelo tecnocrático. Pero Carlos, le digo una cosa. Las ideologías hoy por hoy no pintan en esto. Primero. Segundo, usted hace unos minutos ha dicho que sería menester tener mucha gente calificada, o sea, hasta economistas en los gobiernos. Pero ¿quién ha provocado la crisis financiera? Economistas, banqueros. Es justamente esta. Esa fue la ideología de derecha y izquierda. Mire,
Los republicanos siempre han dicho liberalicemos la banca por ideología, porque creen que dejar al mercado hacer lo que le ronque la gana es lo mejor. De allí... No, fue el cabildeo de los economistas, de los banqueros que surtió efectos en la política, pero fue el cabildeo. Pero a lo que voy es lo siguiente, y de ahí los demócratas también aprobaron esas leyes de liberalizar la banca porque con sus políticas de